Well, reality is that our hospitals are becoming better and better in saving lives. You know, not many years ago, people died when they came into the hospitals with either traumatic brain injury or stroke. But nowadays, the hospitals are being very, very good in saving lives. But then the important question is, what then? So we have this motto, is that life saved should also be lived. And that sort of encompasses the whole idea of rehabilitation and the fact that there is a way to life again, but it has to be rehabilitation in many aspects. No podemos condenarlos precisamente por haber tenido un daño cerebral adquirido. Si son personas con daño cerebral adquirido, pensemos primero que son personas. El resto es un apellido. Necesitamos que después de ese daño cerebral adquirido, después de ese DCA, siga habiendo proyectos de vida en lo personal, en lo social, en lo comunitario, en lo laboral. En todo eso tiene que seguir habiendo vida más allá del daño cerebral adquirido. Y ese objetivo es que esa persona necesita al final, cuanto antes mejor, pero pueden pasar años, volver a su entorno y reconocer o aceptar un nuevo rol que le permita considerarlo normal. ¿Y qué puede decirse normal en esta realidad? Vale. Normal debemos entenderlo como una realidad diversa que permite a las personas ser ellas mismas y realizar los roles que son capaces de hacer con la autonomía que les permite su situación. Entonces, las personas con daño cerebral, hay cosas que no pueden hacer como otros. ¿Cuáles? Por ejemplo, hay quien no puede andar, hay quien no puede vestirse. Pero también es verdad que hay cosas que hacen diferentes de los otros. Por ejemplo, uno puede vestirse con una ayuda, o puede comer con una ayuda, o necesita alguna ayuda para hablar. Eso no significa que no sean normales, significa que son diferentes. Y es más, al igual que el resto de las personas, son capaces de aprender. Que eso a veces le hemos quitado ese derecho a las personas con daño cerebral. Las personas con daño cerebral tienen un cerebro, igual que el resto, que tiene una capacidad que se llama neuroplasticidad, que es la que le permite aprender. Y por lo tanto están toda la vida en fase de aprendizaje o adaptación, de forma que, aunque yo con este brazo no pueda mover más, con el tiempo puedo aprender a hacer más cosas y soy cada vez más funcional. Es un poco como entendemos nosotros lo que llamamos una divergencia funcional adaptativa, que me lleva a ser normal o a considerarme normal y que los demás me consideren normal, formando parte de esa sociedad que un día la lesión cerebral me apartó. Pero ahora tengo. Y ese es el objetivo que tenemos que tener todos los que trabajamos, para que las personas con daño cerebral lleguen ahí. Y el objetivo está al final. Por eso decía, cada uno tiene sus objetivos, pero el objetivo común es que esa persona con daño cerebral llegue al final a ser normal, aunque sea distinta. We needed to think of this in a more holistic and non-fragmented way. So, because the reality is that a patient or a family to a patient doesn't care about the fragmentation. They care about the process. And it, as I said in my presentation, it's a lifelong process because it doesn't get fixed as a broken hip or a broken arm. It's something that you have to live with for the rest of your life. Ahora tú y yo nos estamos adaptando. Yo te estoy conociendo, te estoy dando un mensaje y estoy modificando tu mente y tú me haces preguntas que modifican mi mente. Y cuando yo salgo de aquí seré diferente, habré aprendido cosas, mi mente tendrá otras conexiones. Todos estamos modificando nuestro cerebro y adaptándonos cada momento a la realidad. Y las personas con daño cerebral también lo hacen. Por lo tanto, yo propugno eliminar el término fase crónica y yo propongo llamarle fase de mantenimiento y adaptación. ¿Por qué le llamo mantenimiento?
Porque las personas, es verdad que han tenido una lesión cerebral, si dejan de hacer ejercicios y entrenamiento, empeoran. Eso está demostrado. Vuelven a estar peor, vuelven a dejar de andar, la rigidez, etc. Por lo tanto, siempre necesitan una atención especial. Pero aparte, aparte de la atención para no perder facultades recuperadas, necesitan un aprendizaje dirigido para que hablen cada vez mejor, se comuniquen, se muevan, recuerden, hagan cosas cada vez más complicadas como el resto. Y eso es la fase adaptativa. La pregunta que siempre nos hacemos, ¿qué va a ser de cuando yo no esté? La sobrevida. Esa es la parte quizá más dura, porque yo tengo futuro. Quizá nuestros hijos no lo tengan tanto. Por eso digo que a mí lo que me duele no soy yo, me duele su madre, pero a mí lo que me duele es mi hijo y su futuro, el futuro de nuestros hijos.